Hola, bienvenido nuevamente a este video del día de hoy. Mi nombre es Jorge Luis García French y gracias por acompañarme a lo largo de estos videos de nuestro viaje por la Biblia. Como cada capítulo, te recuerdo que le des like al video si es que te gustó, que toques la campanita y que te suscribas para estar informado sobre los lanzamientos y sobre lo que tenemos, pero sobre todo que compartas este material con gente que tú consideras que le puede ser de utilidad para estudiar, para conocer más la palabra de Dios. Así es de que, sin más preámbulo, empecemos nuestro viaje del día de hoy. En el video pasado empezamos formalmente nuestro viaje por los profetas menores, la última de las 5 secciones en que podemos dividir el Antiguo Testamento. Pero comencemos con la clase del día de hoy, donde vamos a conocer a otros 4 profetas menores. En esta lección estudiaremos a los profetas que dirigieron sus mensajes o sus profecías a naciones gentiles, o sea, naciones que no eran judías. El primero de ellos es, como están ustedes viendo ahí, Jonás. Jonás profetizó hacia Nínive y fue un mensaje de misericordia para esta ciudad. Posteriormente tenemos a Nahum, que también habló hacia Nínive, pero un poco más grave, la destrucción de la ciudad. Posteriormente veremos a Habacuc. Él habló o profetizó hacia Babilonia y predijo la destrucción de los caldeos, o sea, de los habitantes de Babilonia. Y cerraremos con Abdías, quien profetizó contra Edom y habló precisamente sobre la destrucción de Edom. De los 4 profetas que presentaron mensajes relativos a naciones gentiles, solamente Jonás viajó a la ciudad a donde iba dirigido su mensaje. Ninguno de los otros profetas estuvieron de visita ni de ninguna forma en las ciudades o naciones a quienes iba dirigido su mensaje. Lo hicieron desde Israel. Los escritos de estos profetas se registraron expresamente para enseñanza del pueblo de Dios. Esto es, para nosotros, para demostrar que solamente Dios tiene el control de la humanidad y puede predecir el futuro e historia de las naciones gentiles, así como el repentino fin de estas naciones. Lo cual, pues también nos debe de dar garantía que nuestras vidas están bajo el control del Padre. Nada sucede por casualidad. Dios está en control de lo que nos pasa. Ojo, y esto no significa que seamos marionetas de Dios, ni que Dios nos manda circunstancias adversas por diversión. Hemos dicho que muchas de las circunstancias por las que pasamos en la vida son el resultado directo de nuestras propias decisiones. La diferencia es que Dios ya sabe lo que vamos a decidir y Él estará ahí como el Padre que nos ama, incluso en nuestras malas decisiones. Pero empecemos con los primeros profetas. Empezaremos con Jonás, como habíamos comentado. Jonás fue un profeta que nació en Israel, en el reino del norte, y fue llamado por Dios para que predicase, para buscar el arrepentimiento en Asiria, cuya capital era Nínive. Esta nación destruiría a Israel unos cuantos años más adelante. Pero cuando Jonás ya recibió el llamamiento de Dios, su espíritu nacionalista no le permitió entender, captar ni aceptar el plan de Dios para la salvación de esos paganos. De manera que intentó escapar de Dios subiéndose a un barco. Pues la historia más o menos ya la conocemos. Hubo una fuerte tormenta, los marineros echaron suertes y esta cayó sobre Jonás. Fue tirado por la borda, tragado por un gran pez, lo escupió en la orilla y finalmente obedeció el mandato de Dios yendo a predicar a Nínive, por las buenas, por supuesto. Sin embargo, el que los habitantes de Nínive sí se hayan arrepentido de su maldad y hayan clamado por misericordia a Jehová, verdaderamente enfureció mucho a Jonás y montó en cólera, por lo que Dios le enseñó al profeta una lección objetiva por medio de una higuera. Y si quieren saber la historia, vayan al libro, no se las voy a expoliar. El tema del libro es que Dios declara su amor hacia todos los hombres, tanto si son israelitas o no. Y esto es maravilloso porque evidentemente aquí nos incluye a nosotros los gentiles.
Cuando Jonás está muy enojado por el arrepentimiento de los habitantes de Nínive, Dios le pregunta a Jonás esto que vemos aquí. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Fíjense cómo Dios tiene cuidado de humanos y de animales. Amigos, Jonás era un individuo perfectamente incapaz de amar debidamente a los asirios. Sin embargo, Dios no deseaba otra cosa para ellos que no fuese su propio bien y su salvación, por lo que Dios envió a su profeta para que les ofreciera el arrepentimiento para vida. Esto es la actitud que vemos de Dios una vez tras otra vez. Amigos, Dios nos ha dado el conocimiento de que Jesús vino al mundo para pagar con su vida el pecado tuyo y el mío. Esto es, para restablecer la comunión entre Dios y los hombres. Y la pregunta aquí es, al igual que Jonás, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Es que acaso consideramos que los malvivientes, los drogadictos, los asaltantes, o lo que ahora está tan de moda, los migrantes, o peor, consideramos que algunos políticos de otros países, claro, son tan pecadores que no merecen la salvación que Jesús ofrece? Y entonces cerramos la boca y dejamos de compartir la palabra de vida con aquellas personas con las que no estamos de acuerdo en su forma de vivir. ¡Aguas! Si haces esto, estás juzgando o prejuzgando. Y ¿sabes qué? Hay soberbia en tu forma de ver las cosas y a las personas. Y eso también es pecado. Y el pecado no le gusta a mi Señor. ¿Recuerdan la oración del fariseo en el Nuevo Testamento, allá en Lucas 18? El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El plan de Dios es que, acuérdense, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es por eso que en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, o sea, su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ni uno solo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo, el propósito de que los profetas le hablaran a Israel, a Judá y a algunos países vecinos es para que tú y yo aprendiéramos hoy, aquí en México, lo que Dios quiere para su pueblo. Y en Jeremías 9:24 dice esto: mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este libro de Jonás, adicionalmente a muchas otras enseñanzas, nos muestra el poder de Dios para controlar los elementos, las fuerzas de la naturaleza, los animales, etc. Dios tiene control de todo lo que pasa en este planeta. Seguimos con Nahum. El libro de Nahum formalmente es la continuación del libro de Jonás. Con un pequeñísimo intervalo como de 150 años más o menos entre uno y otro, y ambos libros son partes relacionadas con la misma historia moral. Si recuerdan, Jonás registró el arrepentimiento de Nínive, pero ahora Nahum va a hablar sobre su destrucción. El mensaje de Jonás fue de misericordia. En cambio, el de Nahum ahora es de juicio, pero juntos ilustran cómo Dios trata a las naciones, prolongando el día de su gracia, prolongando su misericordia, pero al fin, al momento adecuado, castiga el pecado persistente de las personas.
Realmente, pues no conocemos exactamente los años en que vivió Nahum, pero en el tiempo de su profecía, Nínive era la ciudad capital del mundo. Era poderosa y brutal, más allá de cualquier imaginación. Era la capital de un estado guerrero construido a base del saqueo de los demás pueblos, y en sus arcas tenía riquezas sin límite traídas desde los extremos más remotos de la tierra. Nahum la compara con una guarida de leones, fieras rapaces que se alimentaban de la sangre de las naciones. Fue la comparación que Nahum generó. Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre este imperio, obviamente a través de Nahum, en Nahum 2. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. La palabra de Dios es fuerte, es firme y es clara. En el momento culminante del poderío de Nínive, apareció Nahum con esta profecía que algunos han llamado la endecha de Nínive, o el clamor de la humanidad pidiendo justicia. En el capítulo 2, en el versículo 6 de Nahum, dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Bastante enigmático. Amigos, algo importante recordar es que la palabra de Dios no nos presenta fábulas ni historias huecas desarrolladas en épocas o en lugares que nadie ubica, que nadie conoce. La caída de Nínive está registrada en los anales de la historia, y los arqueólogos ahora pueden recrear y avalar lo que pasó hace muchos años. Veamos esta parte. Al parecer, como predijo la Biblia, el ataque final sobrevino por la puerta del río. Y en la Biblia dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Para tal fin, los atacantes hubieron de desviar el curso del río Koshur, que atraviesa la ciudad, en un alarde de ingenio. A continuación, los desesperados combates se dieron en las calles y casa por casa, dejando multitud de cadáveres sin entierro. Y esto viene en esta liga. Entonces, amigos, la palabra de Dios ha sido confirmada por historiadores, arqueólogos, científicos. En este caso, Jenofonte, el antiguo historiador, narró cómo Nínive fue destruida por una inundación del río Tigris en 612 a.C. Y aquí, por lo que podemos leer, realmente no fue una inundación natural, sino fue armada por sus enemigos. Pero de ahí en nunca más, la ciudad volvió a levantarse. La profecía de Nahum nos presenta la convicción de que Dios gobierna la historia de todos los pueblos, y que Jehová, como característica divina, es justo, y cuya justicia no puede desviar ni retardar con su poder los imperios o los personajes de la tierra. ¡Qué maravilla! ¡Qué aseveración! Dios gobierna y Dios tiene control de todo, amigos, no lo olviden. Habacuc predicó durante los últimos días del reino de Judá, poco antes de su caída, por ahí del año 586 a.C. Habacuc vio la suerte inevitable que se abalanzaba sobre la ciudad y se preguntó dos cosas. ¿Por qué Dios permitía que existiese el pecado en la nación de Judá? Y la otra pregunta que se hizo: ¿por qué Dios utilizaba a Babilonia para castigar a Judá, siendo que los caldeos, o los babilonios, eran aún más malos, eran peores? Lo interesante del caso es que tenemos preguntas y tenemos respuestas por parte de Dios. Vamos a ver nuevamente la primera queja de Habacuc. Está en Habacuc 1, del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley
es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta pues ve iniquidad y violencia por todos lados. La ley es violada y los justos son perseguidos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Clama al Señor para que traiga juicio sobre Judá por causa de esta condición. Pero aparentemente su clamor no es oído. Sin embargo, Dios le da respuesta. Aun cuando algunas veces parezca que Jehová está silencioso e indiferente, sin embargo, Dios siempre está obrando. A su debido tiempo visitará con juicio a la impía Judá. Y eso lo tenemos en Habacuc 1:5, donde dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios está en control de todo y toma lo que necesita para sus propósitos. Y después viene la segunda pregunta, la segunda queja. El profeta no puede comprender por qué Dios ha de castigar a su pueblo por medio de una nación menos justa que ellos, o mucho más injusta. Y eso está en Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y Dios le da una segunda respuesta sobre su pregunta, porque aunque Jehová usara a los caldeos, o sea, los babilonios, como un azote para castigar y corregir a su pueblo, sin embargo, en su tiempo, en su momento, los caldeos, por sus muchos pecados, no quedarían sin castigo. Y en Habacuc 2:8 encontramos: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. El profeta escucha de Dios la sentencia de la destrucción de Babilonia. Dios contesta y Dios sabe por qué hacen las cosas. Aunque los impíos prosperen en su iniquidad y sufran los justos, sin embargo, los justos han de vivir por medio de una vida de fidelidad a Jehová, una vida inspirada por la fe en sus promesas de justicia. Y en Habacuc 2:4 encontramos este versículo que es maravilloso. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Este versículo nos enseña que Dios mantiene el control sobre todas las naciones y hará lo que esté bien. Nosotros definitivamente no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe, y entonces podemos confiar plenamente en Él, el triunfo de la fe. Habacuc había aprendido su lección de fe. Cualquiera que fueran las circunstancias o las de su pueblo, por más oscuro y sin esperanza que parezca el porvenir, se alegraría en el Señor, el Dios de su salvación. Y eso aplica también para ti ahora. Cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sea la situación de salud, de dinero, de falta de trabajo, Dios tiene control de todo, y el justo por la fe vivirá. Vamos a terminar con Abdías. Y Abdías habla en cuanto a la destrucción de Edom. El tema del libro es la traición y el orgullo de Edom, que son visitados por el juicio de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y la profecía, pues claramente tiene un destinatario, que es Edom. ¿Pero quién es Edom? Bueno, estos amigos, los edomitas o idumeos, eran los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan? El hermano de Jacob. Por lo tanto, técnicamente eran parientes, eran primos de los israelitas, de los 12. Sin embargo, estos siempre estuvieron, prestos para ayudar a cualquier enemigo que apareciera y que atacara a Israel, en lugar de prestar su ayuda cuando el enemigo se abalanzara sobre sus primos. Entonces, Edom ayudó en la destrucción y participó en el saqueo de la ciudad santa de Jerusalén. El punto que nos quiere presentar es el hecho de que Dios odia el pecado. Es totalmente inconcebible pensar que Dios pudiese ver tranquilo, impasiblemente, como un hermano destrozaba al otro, e incluso
participara en la matanza. Definitivamente eso no estaba bien. Cuando Nabucodonosor capturó a Jerusalén, Edom se regocijó por la caída de Israel y cruelmente tomaron parte en el saqueo y en el destrozo. Sin embargo, 4 años después del incendio de Jerusalén, Edom fue invadida y asolada por los mismos babilonios a quien ellos habían ayudado contra Jerusalén. Aquí en el mapa vemos precisamente lo que es el reino de Edom, su capital Petra, y cómo ellos estaban muy cerca y podían presionar a los primos. Los pocos idumeos que sobrevivieron quedaron circunscritos a una región aquí al sur de Judea, en donde subsistieron durante 4 siglos como enemigos activos de los judíos. Sin embargo, cuando Palestina fue conquistada por los romanos allá por el año 63 a.C., estos entregaron el mando de Judea a los Herodes, o sea, a la familia Herodes, que era una familia idumea, de ahí que no lo querían absolutamente nada a Herodes. Y en el año 70 después de Cristo, cuando viene la destrucción de Jerusalén, por los romanos obviamente, los idumeos desaparecieron completa y totalmente de la historia. El juicio de Dios vino sobre ellos. Hemos hablado de estos 4 personajes, de estos 4 profetas, y ahora veamos este video sobre la vida de uno de ellos. El libro del profeta Habacuc. Él vivió durante las últimas décadas del reino del sur de Israel y era una época de injusticia e idolatría. Él vio en el horizonte la creciente amenaza de Babilonia y esas no eran buenas noticias para nadie. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no acusa a Israel. Ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios. Más bien, todas sus palabras están dirigidas a Dios personalmente. Y el libro habla acerca de la lucha personal de Habacuc, su travesía personal al tratar de creer que Dios es bueno a pesar de tanta maldad y tragedias en el mundo. Así que las palabras de Habacuc son en realidad poemas de lamento y son muy similares a los lamentos que encuentras en el libro de Salmos. El poeta presenta una queja y luego dirige la atención de Dios al sufrimiento y a la injusticia en el mundo, demandándole que haga algo. De hecho, saber acerca de este lamento es clave para entender el diseño y el mensaje de este breve libro. Los capítulos 1 y 2 se enmarcan como una discusión que va y viene entre Habacuc y Dios, y el profeta presenta 2 quejas a las que Dios ofrece 2 respuestas. Su primera queja es que la vida en Israel se ha vuelto horrible. La Torá es ignorada, lo que resulta en violencia e injusticia, y todo esto es tolerado por los líderes corruptos de Israel. Y Habacuc está clamando, pidiéndole a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar. Pero luego, de repente, Dios responde diciendo que Él está muy consciente de la corrupción de su propio pueblo, Israel, y que está convocando a los ejércitos de Babilonia para dejar que su justicia caiga sobre Israel. Y de manera muy similar al mensaje de Miqueas o de Isaías, Dios dice que usará este terrible imperio para devorar a Israel por su injusticia y su maldad. Pero Habacuc tiene un problema con esta respuesta, así que ofrece su segunda queja. Él dice que Babilonia es aún peor que Israel, que ellos son más corruptos, más violentos, que han deificado su propio poder militar, que tratan a los humanos como a animales, atrapándolos como peces en una red. Ellos devoran a las naciones y a los pueblos para construir su propio imperio. Así que Habacuc dice, ¿cómo puedes tú, un Dios santo, usar esas naciones tan corruptas como tus instrumentos en la historia? Él demanda una explicación. De hecho, Habacuc se representa a sí mismo como una atalaya en los muros de la ciudad, esperando la respuesta de Dios que eventualmente llega. Dios le dice a Habacuc que tome unas tablas y un cincel y escriba lo que vea y escuche. Es una visión sobre un momento señalado en el futuro, y aunque parezca lenta su venida, eventualmente llegará. De hecho, Dios dice que el justo vivirá por su fe en esta esperanza y visión. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe escribir? Que Dios hará caer a Babilonia. Dios dice que la violencia y la opresión de las naciones crea un ciclo interminable de venganza y que Dios usará este ciclo para atraer el auge y la caída de las naciones.
Y el hecho de que Dios pueda, por un tiempo, usar a una nación corrupta como Babilonia, no significa que Él respalde todo lo que hacen. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Así que Babilonia caerá junto con cualquier otra nación que actúe como ellos. La promesa de Dios es luego elaborada en una serie de 5 ayes que describen la clase de opresión e injusticia perpetuada por naciones como Babilonia. Los primeros 2 son en contra de las prácticas económicas injustas, como cuando los ricos cobran intereses muy altos solo para hacer que los pobres permanezcan endeudados. Así que ellos acumulan su riqueza a través de métodos deshonestos. El tercer ay es una crítica a la esclavitud, a tratar a los humanos como animales y amenazarlos con violencia si no producen. El cuarto ay es contra el abuso del alcohol por parte de los líderes irresponsables. Mientras el pueblo está sufriendo bajo su mal liderazgo, ellos están de fiesta y desperdiciando el dinero en sexo y alcohol. Y el último ay expone la idolatría, el motor que mueve esas naciones. Ellos han hecho del poder y de la seguridad nacional sus dioses, ofreciéndoles lealtad a cualquier costo. Así que el pueblo se convierte en esclavo de su propio imperio nacional. Ahora, las prácticas que se describen aquí no suceden únicamente en Babilonia, pero esto es parte de la cuestión. Dada la condición humana, la mayoría de las naciones eventualmente se convertirán en una Babilonia. Y así es como la respuesta de Dios a Habacuc en este libro se convierte en la respuesta de Dios a todas las generaciones posteriores, para cualquiera que viva en un mundo gobernado por otras Babilonias. Pero deja en el aire la pregunta, ¿Dios permitirá que este ciclo, el auge y la caída de los imperios similares a Babilonia, continúe para siempre? Y el capítulo 3 trata sobre esa pregunta. Se nos dice que esta es una oración de Habacuc, y comienza con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente, como lo ha hecho en el pasado, haciendo caer a las naciones corruptas. Lo que sigue es un poema muy antiguo. Primero describe una poderosa y aterradora aparición de Dios. Es muy similar a los poemas introductorios de Miqueas y Nahum, y similar a la aparición de Dios en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo. Tenemos nube, fuego y temblor. Cuando el Creador aparezca para confrontar la maldad humana, todo el mundo estará poniendo atención. Habacuc luego continúa describiendo esta futura derrota del mal como un futuro éxodo, justo como cuando Dios vino como guerrero y abrió en 2 el mar en su batalla contra Faraón. Habacuc dice que Dios traerá su juicio sobre la cabeza de la casa del impío. Así que Faraón, al igual que Babilonia, se ha convertido aquí en un arquetipo de las naciones humanas violentas. Pero al mismo tiempo, se nos dice que cuando Dios confronte la maldad, Él salvará a su pueblo y a su ungido. Es una referencia al rey del linaje de David. Así que en este poema, la historia del éxodo en el pasado se ha convertido en una imagen del éxodo del futuro que Dios producirá. Él derrotará la maldad una vez más y hará caer a los faraones y a las Babilonias de este mundo. Él traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los oprimidos y a los inocentes. Y esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza llena de esperanza. Incluso si el mundo está desmoronándose con hambrunas o sequías, o guerras, o lo que sea, Él elegirá confiar y gozarse en las promesas del pacto de Dios. Así que Habacuc, hacia el final de su libro, se convierte en un ejemplo resplandeciente de cómo el justo vive por la fe. Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas pueden tornarse, y nos invita a un camino de fe, de confiar en que Dios ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos y que un día Él enfrentará su maldad. Y de eso trata el libro de Habacuc. Se los he dicho en varias veces, estoy convencido que estos videos de The Bible Project Español son son prácticos, son muy amenos. Y me gustaría terminar la lección del día de hoy con un texto para memorizar. Y qué más texto que el que vimos hace un momento, Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Esta es una promesa que debemos de atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Mas el justo por la fe vivirá. Que tengan una buena semana.